Dentro de la corriente judía no se originó la problemática de Satanás. O sea, la creencia en Satanás no tiene un origen judío, sino que tiene otras ramificaciones en otras religiones, y es desde allá que el judaísmo tardío lo adopta. Por ejemplo, cuando escribieron el libro de Génesis, que en el libro de Génesis la serpiente engaña a Eva y a Adán, en ese momento que se escribe ese libro, todavía el judío no creía en la existencia de Satanás. Por eso ese ser que está en el huerto no es visto por ese escritor como Satanás. Señores, bienvenidos, sean todos bienvenidos a Conexión Radio, la Universidad del Aire, como siempre, de lunes a viernes, conectado con el Padre. Hoy con un tema bastante interesante que compartir con ustedes, así que busque su libreta, tome nota, busque su lapicero, si tiene su tablet, prepare su tablet. Bendecimos a todos los pastores y a toda la gente que nos sintoniza desde el mundo, porque esto se va a poner picante hoy. Hoy el tema... Entonces usted se puso a orar ayer, usted vio la atmósfera cargada. No, maestro, es que yo le voy a decir una cosa, es que cuando tú, por ejemplo, ves tantas cosas así, tú te detienes, tú dices, o sea, pero porque eso tú atraes, ¿me entiendes? Claro. Tú estás buscando que lleguen demonios, que lleguen espíritus. Entonces yo entiendo que la Universidad del Aire es para formación, no para crear para infundir ese miedo. Entonces yo sentí ayer como que había como miedo, y había un miedo, una cuestión como una tensión, ¿me entiendes? Sí. Pero tú sabes que el maestro sabe su cosa y él tiene que soltarlo. O sea, yo entiendo que hoy vamos a desmantelar toda esa creencia, ¿de dónde viene? ¿Entiendes? ¿De dónde viene ese Satanás que han fabricado, que la religión ha fabricado, que se lo ha puesto en la mente que no existe? ¿Entiendes? Usted no durmió Eso anoche. está claro, Usted estaba con los brazos cruzados ahí ayer. Yo no sé cuánta gente hay en el live, yo incluso no tengo ni monitoreando. 300 y pico, hay 300 y pico ahora. Pero cuando lleguemos a 800 gente, entonces vamos a hablar sobre la creación de Satanás. Muy bueno. Vamos a hablar de eso. Pues entonces la gente sabe lo que tiene que hacer, comparte este link. Vamos a compartir porque este link, vamos a salir de mucha ignorancia. Claro. Es que qué tan triste, Oscar, este tema, que eso yo estaba hablando con Gama. ¿A la gente le gusta eso? A la gente le gusta. La gente enferma con eso. Eso es como parte del morbo, pero cristiano. Sí. Es un morbo, pero cristiano. Que le hablen, por ejemplo, de eso. Y la gente se conectan por cantidad, ¿me entiendes? Sí, a la gente le gusta ese tipo de cosas. A la gente le gusta como que lo engañen. Vivir como bajo ese tipo de ignorancia. Señores, vamos a compartir la transmisión y a darle like. Activa la campanita. Si eres nuevo en este canal, suscríbete al canal. Vamos a activar la campanita. Vamos a darle like a este asunto, que esto viene serio hoy. Sí. El tema de hoy no está para papitas. Ya hay 400 y pico y denle like, mi gente, para que el video siga compartiéndose, que ya Oscar habló. Oigan esto, cuando lleguemos a 800, Oscar tiene una bomba, que el mundo se va a acabar hoy. Hoy se muere el diablo, de verdad. Hoy sí. Sí, hoy se muere. Hoy sí se muere. Okay. Hoy se muere ese diablo que es el principal que el Gordy tiene en la boca. Muy fuerte. Sí, porque ahora el Gordy le está haciendo unos videitos fuertes al maestro. No, le hizo un video hoy a Gama que yo mismo sentí, digo, le dio. Y el Gordy él dice que él tiene un tour, pero que le den visa para acá porque queremos, ¿entiendes? Que coja para acá. Sí, voy a venir para acá ya el Gordy. Sí, porque siempre está hablando de que la gente de Jersey City, la gente de Manhattan. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este Gordy? No. Señores, el tema de hoy, Satanás, visto por las tres principales religiones del mundo. Sí. ¿Qué opinan las tres principales religiones monoteístas de Satanás? Entiéndase, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Cuál es la visión del islam de Satanás? ¿Cuál es la visión del judaísmo de Satanás? ¿Y cuál es la visión del cristianismo, si es que hay una? Porque dentro del cristianismo yo entiendo que no hay una, que hay una evolución de ese pensamiento que
ha hecho mucho daño a la gente. Sí. Eso es mucho daño. Ha hecho mucho daño Bastante. y han resucitado esos testimonios. Oye, está dando ese fallo de nuevo esa cuestión. Está. Ese espíritu de ayer se quedó en los aires, varón. Sí, te estoy diciendo. Y con esa. Se quedó en los aires haciendo así, pam, pam, como machando. Sí. ¿Tú ves esa cámara nada más? Nada más esa, pero eso es el aislante, eso es el aislante que hay que comprar. Que tener cuenta, esa gente que vinieron ayer, Gama, ¿oíste? No, hay que revisarlo. No, y ese fondo y esa miniatura que te tenía atrás también, con esos espíritus ahí. Oye, está fuerte eso, ¿oíste? Está fuerte. Felipito, ¿qué tú piensas, por ejemplo, de ahora mismo, Sí. en el siglo XXI, del cristiano? ¿Cómo el cristiano ve a ese Satán o a ese Satanás que prácticamente la religión ha creado? Mira, yo estaba... muy buena pregunta, Oscar. Yo estaba predicando en una conferencia, me tocó dar una conferencia, exactamente, era como un tema parecido al de hoy, sobre el origen de Satanás. Pero hay un texto de la Biblia que para mí es un texto clave para comenzar hoy, que es el tema, el título que le da Satanás, la Biblia, como el príncipe de las tinieblas. Y cuando pues leí este texto, comencé a investigar un poquito más a profundidad sobre el significado de la palabra tiniebla, Oscar. Y la palabra tiniebla, en su contexto hebreo, lo que significa es ignorancia. Wow. Y desde ahí pude entender con mayor precisión que bíblicamente a Satanás lo que más se le da es el título del príncipe de la ignorancia. En otras palabras, Satanás aprendió a enseñorearse en el hombre usando la propia ignorancia del hombre. O sea, nosotros es que le terminamos de dar más poder de la cuenta a este ser. Y voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, Usted pone ejemplo, no como el amigo suyo. no, le dijimos que de un ejemplo y salió corriendo. Sí, anda que promoviendo, porque yo no entiendo, o sea, tú estás diciendo que tú acabaste con Celio y con Felipe, porque acuérdate que ese video está grabado en las redes. El video está ahí. O sea, tú tienes que tener una coherencia para que no te conviertas en un Satanás, porque acabé con Celio y Felipe, pero si el video está en las redes, no te pongas a decir eso, que la gente va a entrar para allá adentro Claro. y va a observar el debate No respondió ninguna y pregunta. no va a encontrar lo que tú estás diciendo. Exacto, y no respondió ninguna pregunta. Entonces, aquí, Porque eso está grabado ahí. No, y hoy vamos a Que poner se ponen de ejemplo. peliculeo, hasta de que promoviendo, me llama, fulano acabó con Celio y Felipe. No te pongas a hacer película, que me estás entendiendo, ese video está grabado ahí. Correcto. ¿Me entiendes? Si eso no está 100%. grabado, escrito está. Escrito Ya cuando está. la gente viene y ve el asunto y ve que no es como tú decías. Claro. Felipe, sigue ahí. Entonces, la Biblia le da a Satanás el título del príncipe de las tinieblas. En otras palabras, el enemigo aprende a enseñorearse del hombre usando su propia ignorancia. Ahí es cuando el apóstol Pedro dice que no podemos ignorar la maquinación del enemigo. Entonces, me he dado cuenta que el cristianismo, y lo vemos que muchas personas lo profileran eso y mencionan mucho el nombre de Satanás, es tan ignorante en cuanto a este tema. Por ejemplo, salgo en mi carro, tengo que conducir 2 horas, no me dio tiempo, ojo, para pararme una gasolinería, voy a predicar. Te lo digo que personalmente me pasó. Y yo digo, yo voy a llegar en el nombre de Jesús, porque Dios sabe que yo tengo que dar una palabra y yo no puedo detenerme porque el trancón de Nueva York es muy grande. 3 horas de camino. Ajá. A mitad de camino se me apaga el carro. ¿Qué hago yo? Me desmonto, le pongo la mano al carro y digo, diablo, hoy te equivocaste. Yo voy a predicar en esa campaña. Y yo comienzo a reprender los demonios y comienzo a sentir guerra, comienzo a sentir batalla y escucho esa voz que me dice, Satanás ni por aquí está. Para eso están las estaciones de gasolina. Pero escucha Ay, esto. Dios mío, Tú oye. estás escuchando. Pero yo quiero que tú vuelvas otra vez ese pedacito para atrás, donde tú dices, Satanás, taquille. Explícame. Sí, no. Tú vas sin gasolina. Sí, sí. Tengo que predicar en Massachusetts. Ajá. El culto comienza a las 7:30 de la noche. Son las 4 y pico. Yo tengo 5 muchachos, lo estoy alitando y digo, no me da tiempo, tengo que irme. Tengo que salir de Nueva York y después yo lo echo en Conérico, más o menos. Ajá. Pero el carro está ya con las cosas de emergencia prendida. Pero digo, yo voy a llegar en el nombre de Jesús, porque yo ayer oré, yo ayuné, yo tengo una palabra rema que por encima Sí, del va- diablo, de los de demonios, los yo voy a demonios. predicar. Sí, sí. Y me voy en fe. Pero cuando estoy doblando por New Haven, se me apaga el carro en Conérico, Se te apaga. en plena carretera. El pastor me está llamando, varón, lo estamos esperando. Y digo, varón, comiencen ahora en el culto que se me levantó el diablo. Entonces me desmonto del carro, le pongo la mano al carro y digo, dice- diablo, te equivocaste. Yo voy a predicar. Yo voy a predicar en esta campaña y escucho esa voz audible como el estruendo de muchas De muchas aguas aguas. que me dice, mira, Ni por aquí. Satanás no ha pasado por aquí. Ay, Tú eres un ignorante porque tú tenías que echar gasolina. Entonces estás ese es el escuchando? diablo de lo evangélico. Exactamente. ¿Tú estás escuchando, Gamaliel?
Entonces, ahí es que yo creo que ahí es que nosotros podemos, desde ahí que nosotros podemos arrancar, desde ahí. Claro. Ese concepto que el típico evangélico cristiano se ha creado en su mente y ha hecho, por ejemplo, obviamente que el carro te avisa que le falta gasolina, ¿verdad? Correcto. Si le falta gasolina, lo que tiene que echarle. Correcto. O sea, decir, en pocas palabras, que es lógico lo que tú estás viendo de que tú te vas a quedar porque no tiene gasolina. Pero la ignorancia cristiana, Te dice... no cristiana, sino el concepto que tenemos los cristianos, porque bíblicamente no es así, pero el concepto de este nuevo cristianismo me dice, tú vas a llegar en el nombre de Jesús. Exactamente. No le echo gasolina, me muevo porque soy un hombre de fe, pero le pasé por el lado más de 10 estaciones de gasolina y tengo dinero arriba. Pero yo digo, no, yo voy a llegar en fe. Mentira del diablo, de los demonios, de los querubines que se quedan interponer en el medio. Esa palabra va, pero se apagó el carro. Entonces, ¿ahí quién tiene la culpa? El diablo. Entonces, ahí es que le echamos entonces la culpa al Satanás que se ha Al creado Satanás evangélico. Porque, Al Satanás del cristianismo. porque es un Satanás evangélico. Nosotros no vamos a ir, cuando comencemos a romper y a desglosar, vamos a venir de dónde que viene esa creación de Satanás. Entonces, ese diablo que se va a morir hoy, ese se va a morir. El diablo de la ignorancia. El que no ha puesto la religión. El que no ha puesto la religión. Oye, esto, Gama y Oscar, yo estaba predicando en una actividad, eso fue en México, en Chihuahua, literal. Cuando yo predico el primer día, pasa una señora en una silla de ruedas, tenía la presión, tú sabes, bien alta, etcétera, tenía una diabetes y la estaba matando. Oramos por ella y la señora se calmó, se sintió mejor. El último día, yo duré como 4 días predicando, el último día el pastor me dio un tour y me dijo, hoy no va a predicar, hoy te voy a enseñar Chihuahua y todo esto. ¿Qué pasa? Que la señora de la silla de ruedas era la mamá de uno de los líderes, de la mano derecha del pastor, así que ese día nos acompañó tanto la mamá como el hijo también. Y estamos en un parque de agua haciendo muchas cosas. Cuando ya yo estoy cansado, yo digo al pastor, ya yo no voy a jugar más, yo me voy a quedar aquí sentado. Así que me quedo cuidando a la señora. Dios está ahí en el cielo, no estoy mintiendo. Sí, sí. Cuando todos se van, que me dejan a mí con la señora, que lloré por ella 5 días atrás, que estaba muriendo, ella saca una Coca-Cola escondida de la cartera y me dice, pastor, no le diga a mi hijo que me voy a tomar esta Coca-Cola porque él me la tiene negada. Y cuando ella saca la Coca-Cola, me llega el re malamente, digo, pero esta es la que se está muriendo de diabetes. Y le digo, ya, yo no voy a ser partícipe de eso. Cuando su hijo venga, le voy a decir lo que usted está haciendo. Entonces aquí veo una ignorancia. Ella pasa para que oren porque tiene la diabetes alta, porque tiene la presión alta, pero está tomando Coca-Cola. ¿Qué provoca la Coca-Cola en su cuerpo? Dispara la diabetes, dispara el azúcar y después nosotros como evangélicos, ¿qué hacemos? ¡Diablo! ¡Suelta este cuerpo! ¡Diabetes, demonio de diabetes! Ahí el diablo no está. Ahí está la ignorancia de esa señora, que está metiéndole mucha azúcar a su cuerpo. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos que están enfermos, Oscar, que por más que nosotros oremos y ayunemos, no es un tema espiritual, es un tema de ignorancia en el tema de la alimentación. Así mismo. Miren, en los últimos años hay un movimiento que empezó muy interesante de personas que venimos del cristianismo y vimos con mucho anhelo conocer el pensamiento judío para interpretar la Biblia y al Jesús que nosotros creemos. Ese movimiento, mucha gente se le conoce como el movimiento mesiánico, de judíos mesiánicos, es un concepto que es falso en su totalidad porque es un movimiento latinoamericano. Porque dentro de ese movimiento hay quizás judíos conversos, pero no en sí judíos mesiánicos que uno pueda pensar. Lo fascinante de esto es que al mesianismo ir creciendo, producto del deterioro del movimiento pentecostal y toda la falsedad que arropa ese movimiento, porque el movimiento pentecostal, el neomovimiento pentecostal, que son las iglesias emergentes, iglesias independientes que surgen con el movimiento apostólico, no tienen escuela de pensamiento. El movimiento pentecostal, la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia de Profecía, las grandes iglesias, IPU, tenían instituto bíblico. Entonces, los que venían del pentecostalismo, los pastores de esas generaciones, eran personas que tenían una formación teológica, por lo menos más allá de la básica. Y para ponerte a pastorear, tú tenías que pasar por el instituto bíblico. Las iglesias independientes no tienen esta base, no tienen un concepto teológico. Entonces, cuando surgen todas estas iglesias independientes, donde la gente se pone a pastorear desde el llamado, y surgen los profetas y todo este apogeo de todas las loqueras que hemos visto,
Mucha gente se cansó de estas iglesias, de las falsas profecías. Así, a cualquier cristiano común le dan 1000 profecías en un año. Y de esas 1000 profecías quizás 2 se cumplan. Eso le llenó a la gente de insatisfacción. Entonces, mucha de esa gente que no estaba satisfecha dentro del movimiento pentecostal emigró a los movimientos mesiánicos. Aquí se encuentra con una parte contraria a lo que ellos han creído. En otras palabras, hay un Satanás que se cree en la iglesia evangélica, pero hay un Satanás del judaísmo. Sí. ¿Cuál es la concepción judía de Satanás? Exactamente. ¿Cómo ve el judío a Satanás? Si yo le pregunto a un judío, ¿quién es Satanás? ¿Qué pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, habla de Satanás? El judío no me va a decir lo que me dice un cristiano. Lo primero es que dentro de la corriente judía no se originó la problemática de Satanás. O sea, la creencia en Satanás no tiene un origen judío, sino que tiene otras ramificaciones en otras religiones, y es desde allá que el judaísmo tardío lo adopta. Por ejemplo, cuando escribieron el libro de Génesis, que en el libro de Génesis la serpiente engaña a Eva y a Adán, en ese momento que se escribe ese libro, todavía el judío no creía en la existencia de Satanás. Por eso ese ser que está en el huerto no es visto por ese escritor como Satanás. Aunque después de eso, miles de 700, 800 años después de eso, encontramos el escritor de Apocalipsis, que ya ahora esta generación de judíos sí cree en Satanás. Y él dice que la serpiente antigua, esa de Génesis, es el diablo y Satanás. Porque esta generación sí ya había interpretado a Satanás de esa forma. Entonces el Satanás del judaísmo es un emisario divino. Oigan esto. El Satanás del judaísmo es un emisario divino que opera de forma legítima por autorización y mandato divino. Sí. O sea, cuando el Satanás del judaísmo te ataque, tú no te puedes defender, porque el que lo mandó a que te ataque fue Dios directamente. O sea, es un emisario divino. Un emisario. Muy fuerte. O sea, cuando vamos a la Biblia a ver cuáles pasajes del Primer Testamento hablan de Satanás, solamente hay 2 pasajes. Tenemos el primer pasaje en el libro del profeta Zacarías, que cuando vienen a presentarse el sacerdote, sí, y dice que el sacerdote Josué, y dice que Satanás se presentó, y dice que se presentó como un emisario a acusar a Zacarías, a Josué. Sí. Sin embargo, vemos que Dios, de una forma soberana, lo reprende y acoge a Josué. ¿Qué vemos aquí? Aparece Satanás, Satán, Satán, el adversario. El que se opone. El que se opone. Así es. Entonces, la otra alusión que aparece en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1 y 2, habla de que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Satanás. Delante de Dios. Delante de Dios. Entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Oigan esto. Dice, y vinieron los hijos de Dios a presentarse, entre los cuales vino también Satanás. Esta presentación de Satanás delante de Dios es cuestionada por los que estudiamos ciencia bíblica. ¿Por qué? Porque el libro de Job está escrito casi en su totalidad en versos. Así es. Es una escritura en versos poéticos. Sin embargo, el capítulo 1 y el capítulo 2 aparece escrito en prosa. En prosa, sí. Entonces, los capítulos que hablan de Satanás, el 1 y el 2, y la culminación final del libro de Job, la parte final del libro, aparecen en prosa. Y el contenido del libro, casi en su totalidad, está escrito en verso. Por eso, las ciencias bíblicas han entendido que estas 2 partes, la parte final de Job y la parte del principio de Job, fueron escritos y puestos ahí posteriormente.
y se entiende que fue después que Israel había pasado por el cautiverio de los medos y los persas, O sea, él puede y decir- que esto es una imposición y una influencia persa Correcto. que influye en el judaísmo de entonces. Entonces colocan estas dos partes aquí. No estamos diciendo que el libro de Job no es inspirado por Dios, fue inspirado por Dios. Estamos diciendo que la parte del principio de Job y la parte final del libro está escrito en prosa y se ve que ha alterado el texto del mismo libro. Esas son las dos alusiones que aparecen de Satanás en ese primer testamento, lo que la gente de la iglesia le llama el Antiguo Testamento. Toda la diabología que se va a desarrollar después dentro de las diferentes religiones está ausente en el Antiguo Testamento. Correcto. Recuerde que, por ejemplo, cuando hablamos de Satanás dentro del pensamiento judío, el judío del primer Isaías decía que lo bueno y lo malo proviene- vienen de Dios. Lo creó Dios. Ujú. Dios creó la luz y creó las Las tinieblas. Ellos no creían en otra fuerza antagónica, contraria y opuesta a Dios. Los judíos no creyeron nunca que hubo un querubín que cayó del cielo y se llevó la tercera parte de los ángeles. El judaísmo nunca creyó eso. Esa no es una idea judía. Cuando el profeta Ezequiel profetizó, Isaías 14 Sí. y Ezequiel 28, 28. que lo utiliza la iglesia para hablar de que Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles y que Satanás era un querubín protector, Músico. un músico. Esos dos pasajes, cuando Ezequiel recibió la visión y cuando Isaías recibió la visión, ambos le profetizaron a reyes. A reyes. Cuando sacamos esos textos y lo aplicamos a la figura de Satanás, estamos acá haciendo una eisegesis y estamos descontextualizando la Biblia. Al 100. Entonces mucha gente lo que conoce de Satanás, lo conoce basado en el Satanás fabricado por el cristianismo. Satanás mayormente esa idea satánica de que él fue la cuarta persona en el cielo es un concepto medieval. O sea, el Satanás evangélico, que es una herencia del catolicismo romano, ese ser que era un querubín, un músico, Ezequiel 28 no habla de Satanás. Imposible. Isaías 14 No no habla habla de Satanás. Así es. Entonces hay que poner los puntos sobre la mesa para que usted entienda lo que son construcciones teológicas. El Satanás de Roma es una construcción teológica. Es un concepto del mal elaborado por los mejores teólogos de Roma. Y es una idea que no nació como está ahora, sino que fue evolucionando mientras pasaba el tiempo. O sea, lo que le llegó a Roma ahora es la evolución de cientos de años, miles de años de pensamiento y análisis, buscándole el origen al mal. Eso es Roma, un concepto teológico. Cuando vamos a la iglesia evangélica a buscar el Satanás evangélico, la idea evangélica de Satanás, obviamente va a haber un deterioro bastante serio, porque quienes postulan a Satanás hoy, el Satanás que vemos en las redes sociales, que la gente habla de él, es un ser que no existe. Casi todos los testimonios, no eso de ayer simplemente, miles de testimonios hablan de Satanás. Ahora, ¿hasta qué punto la información que todos los testimonios están transmitiendo del mundo satánico es verídica? Si el Nuevo Testamento, cuando está construyendo el lenguaje del diablo, dice que es el padre de la mentira. De la mentira. Es un ser que cuando tú hablas mentira, de él habla. Jesús, en labio de Jesús, habla de un ser que es mentiroso y homicida desde el principio. Entonces, ¿qué tan verídico y verdadero puede ser algo que emane de los labios de un ser que su naturaleza es la mentira? Es la mentira. Oye esto, estamos hablando de un ser que en los labios de Jesús dice que es el padre de la mentira. Y cada vez que la Biblia habla de padre, en este contexto, te habla del origen. El origen. Ese es de quien se desprende la mentira, la falsedad, el engaño. La ignorancia. Es muy probable que el ser que se apareció al profeta Miqueas cuando dice que Dios
Micaías, que dice que vio todo el ejército de Dios delante de él y que vino un espíritu de mentira, siendo Satanás el padre de mentira, es muy probable que ese ser que se le presenta a Dios haya sido lo que nosotros conocemos como Satanás, que es el padre de la mentira. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos todo lo que estamos viendo, nos damos cuenta que en la iglesia hay muchas telas por donde cortar. Hay demonios que han sido fabricados por los predicadores. Sí. Así es. Porque hay el poder de la mente. La gente, todo lo que tú recibes y dice amén. Tú estás endemoniado, la gente dice amén. Tú te comportas como endemoniado. Porque hay conducta aprendida. Sí. Entonces, hay algo, mucha tela aquí por donde cortar, que en este tema de Satanás son muchos los velos que a usted se le van a caer. Sí. Que maestro, cabe destacar algo. El maestro hace una explicación bastante, que yo creo que por ahí fue que se debió empezar. Cómo creía el pueblo judío, cómo los judíos creían en esta creación que hoy conocemos como Satanás. Entonces, esta creación como Satanás, estamos hablando que surge a partir del preexilio babilónico. Ahí es que comienza esto, pero en sí el judío no creía tal cosa, o sea, no existía. Y sí estuvimos hablando, por ejemplo, el maestro tocó un tema bastante importante y quiero hacer un poquito hincapié en eso, que cuando el pueblo, cuando los babilonios ya tienen esta creación que viene después del poexilio babilónico, entonces ahí es que comienza esta construcción y eso es lo que hoy, hasta el día de hoy, es lo que nosotros podemos ver como un Satanás construido por la religión. Correcto. O sea, construido por el mismo hombre. Recuérdate que también dentro de ahí también se conoce, por ejemplo, Zaratustra, ¿me entiendes? Que también fue algo también construido por el... Totalmente. Sí, entonces, ¿dónde quiero llegar? El punto, no estamos diciendo, porque ojo con esto, que yo sé que van a ver más personas este video más adelante, no es que nosotros no creemos, o no yo en lo particular, yo no creo en influencias que son sí negativas. Correcto. Eso tú no lo puedes dejar. Ahora, la construcción de un personaje llamado Satán no existe como tal. O sea, un personaje, una persona que se... De hecho, el libro del mismo Ezequiel 28 no habla de eso. Imposible. Entre Ezequiel, si tú lo estudias a profundidad, no habla sobre eso. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algunos reajustes y dejar, porque yo creo que ese tema, igual que el tema de la Trinidad, no es para estar ya a esta altura, estarse discutiendo. Por eso es que es importante exactamente lo que se está fundamentando aquí, que es la universidad del aire. La gente tiene que despertar. Exacto. Porque aún estudiando en el mismo libro de Números, cuando Balaam iba camino a maldecir el pueblo, dice que se le interpuso un ángel enviado por Dios. Y en el texto judío aparece como Satán, porque Satán es el que se te opone. En este caso, el ángel de Dios era un Satán en la vida de Balaam, porque se estaba oponiendo. Igual en el caso de Jesús, cuando en Mateo 16, que después le revela que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro, bienaventurado eres, Simón. Verso después dice que Jesús jala aparte a sus discípulos y le dice, ustedes conocen mi misión, es necesario de que yo muera, de que yo vaya a la cruz. Y dice que Pedro, teniendo compasión de él, lo jala aparte y le dice, maestro, ten compasión de ti, ¿cómo que tú te vas a entregar? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, no era que Pedro era un espíritu inmundo, sino que en este momento Pedro era un Satanás en el ministerio de Cristo, porque se estaba oponiendo a la misión. Entonces, yo estaba investigando algo muy interesante, como tú hablabas, Oscar, después del post-exilio de Babilonia, que es donde vienen terminó el exilio. Sí, cuando se terminó el exilio. Sí, cuando excúsame de nuevo. Ahora le llamo. Después, al final del exilio, cuando regresan entonces a Jerusalén, hubo un rabino llamado Simeón Shetak, no sé cómo se pronuncia esta palabra en hebreo, era un fariseo. Y él alegaba en su posición que exactamente como por la fuerza, él quería meter tanto Ezequiel 28 como Isaías 14, de que esto provenía del origen del mal. Pero muchos rabinos y eruditos de su tiempo, ya que apunté algunos principios bien rápido, pues la gente tiene que apuntar. Número uno, ellos se opusieron a la enseñanza de este judío, de este rabino, porque ellos decían que la descripción que hace Ezequiel sobre el príncipe de Tiro es una interpretación metafórica de las grandes, altas y elevadas funciones concedidas al rey
Tiro y Tobal. O sea, literalmente se está refiriendo a un rey. Sí. Número 2, ningún pasaje de la Escritura de aquel entonces, que es el Antiguo Testamento, jamás describe a Satanás como un querubín. O sea, la Biblia en ningún momento en el Antiguo Testamento describe a Satanás como un querubín. Número 3, Satanás en el Antiguo Testamento también se identificaba más a una función, a una tarea o a una acción que a un nombre o a un título. Ahí viene lo mismo del ángel que se le puso a Balaán. Filipito, antes de que, y te voy a decir una cosa, sí. El Satanás, el verdadero Satanás personificado, lo lleva uno dentro. Wow. Ese es el Satanás, de verdad. Claro que sí. Porque ese es, desde ahí es que salen todas las cosas que son malas y las cosas que son buenas. Correcto. O sea, te das cuenta de esto. O sea, cuando tú estudias, cuando tú te pones a estudiar, por ejemplo, la dualidad, de que Dios tiene un adversario, o sea, que Dios tiene un enemigo, entonces todos los conceptos nosotros como creyentes se nos cae todo. O sea, yo no sé si tú me entiendes. 100%. No sé si el maestro me entiende. O sea, 100%. Llegamos a 4,000 hoy. ¿cómo? Wow. Tremendo la gente que le den like a esto. Se explota el diablo. Ese diablo se va a morir hoy. Tú sabes que, como decía Felipito Merguín, presten atención a la religión persa. En Persia, Dios levantó un profeta llamado Zoroastro. Así es. Zoroastro, que es el padre del movimiento del zoroastrismo. La religión persa entendía que había una batalla entre el bien y el mal. Sí. Entre Drup, que era la parte del diablo, el ser Así malo, mismo. y Ahura Mazda. Ahura Mazda. Ahura Mazda, que es el ser divino. Sí. El que se le reveló a Ciro, que el Isaías dice, Ciro mi ungido, el que se le reveló a él, no fue Jehová, fue Ahura Mazda, el dios de los persas. Así es. Fue en ese Dios que él creyó. Para que usted vea el asunto. Entonces, aquí vemos que hay que tener cierta tolerancia, porque para los judíos quizá ese Ahura Mazda era un demonio, pero luego Dios le revela a Isaías que el que se le reveló a Ciro fue él, y que Ciro era su ungido. Entonces tienen a Dru, la parte mala, la parte del mal, y tienen a Ahura Mazda, que es el ser divino. Está en esa guerra. Entonces hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Ese concepto de esa guerra, que es interesante, que aparece reflejado en el libro del profeta que estuvo bajo el reinado de los persas. Sí. En el libro del profeta Daniel. Oigan esto. Daniel. En ningún otro libro de la Biblia, usted encuentra ningún ángel ni jugando vitilla con nadie. En nada de eso. Ahora, cuando están en el reinado de Ciro, cuando está la influencia de los persas sobre el pueblo judío, Daniel tiene un mensaje de un ángel. ¿Qué pasó? Dice el ángel. Daniel, Dios me mandó a traerte la palabra. Ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué duraste 21 días? No, el príncipe de Persia Se oponía. se oponía. Así es. Pero ¿dónde diablo estaba el príncipe de Persia con todos los ángeles que se le aparecían a Abraham? Sí. Exacto. ¿Dónde estaban estaba? los príncipes de Babilonia? Eso es así. ¿Dónde estaban los príncipes de Egipto? Cuando Dios se le revela a Moisés, ¿dónde estaba ese principado? Sin embargo, ya como el pueblo empezó a creer en esta guerra entre Ahura Mazda y el diablo de los persas, aquí viene la influencia que ya se ve reflejada en el libro de Daniel. Así es. Que es interesante eso. O sea, la visión de la lucha entre el bien y el mal no es un concepto que nace en Israel. Es un concepto de los medos y los persas que influenció en el pensamiento judío, y del pensamiento judío sale esa influencia que llega a lo que hoy tenemos como el cristianismo. Así es. Entonces, el diablo que tú estás batallando es una creación primaria del zoroastrismo. Investiga, lee. No te estés llevando nada más de profecía. No te estés llevando nada más que te empujan y te caiga. Tú tienes que leer, porque la Biblia dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así Es muy probable que tú estés luchando con un diablo que no existe. Que no existe. Que es una creación del zoroastrismo. Que es un concepto que ha emanado a ti. Y a ver que tú estás buscando afuera la lucha que llevas tú en tu interior. Dentro, así. Y es adentro. Por eso Pablo, cuando habla con Timoteo, le dice: Timoteo,
ten cuidado del diablo. No. Ahí ¿ves? Del que duerme No, contigo. Del que duerme contigo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Sí, ¿no? Entonces, el Satanás de los persas, el Satanás de los judíos, un emisario divino. Ahora, el Satanás cristiano. ¿Quién es el Satanás cristiano? ¿Quiénes crearon el Satanás? Wow. No, eso no hay distinción en el Edén. No. Porque lo que la Biblia dice serpiente en el huerto del Edén, eso no es Satanás. No, imposible. Eso no es nada que ver con cuando se escribió Génesis, no se creía en eso. Imposible. Y de hecho, el libro de Génesis es un libro que hay que entenderlo del contexto de lo que es una literatura mitológica. Y lo que es la mitología hebrea. O sea, Nahash no tiene que ver nada con Satanás. Lo que pasa es que mucha gente se van con el amague del texto de Apocalipsis capítulo 12, que dice la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, y la gente se va con el amague, pero ignoran totalmente. Oye, qué separación. Cronológicamente, como tenemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ignora todo el tema. Aparece en Génesis esta historia, y por un verso que aparece al final, ya la gente lo cree, y ignoran totalmente todo el narrativo que viene describiendo en toda la Biblia, que es algo muy totalmente separado de la realidad. Oye, fluya, maestro, fluya. Oye esto, Felipe. El Satanás cristiano, punto número 1, era un querubín. Un querubín que estaba el cuarto poder en el cielo. El cuarto poder en el cielo. Un querubín. Líder de la adoración. Número 2, ese querubín se rebeló contra un Dios que lo veía todos los días. Oye. Y no se dio cuenta que se iba a rebelar. Oye, pero. Oye, el asunto. Oye, Dios lo ve todos los días y no sabe que este querubín se le va a revelar. Está armando su revuelta, está engañando gente, porque va a dividir el cielo, se va a llevar la tercera parte de los ángeles. Sí. Oiga, ¿qué pasa con eso? Número 2, tiene la tercera parte llevada. Punto número 3. Ese Satanás del cristianismo es omnipresente, porque está en todas partes. En todos lados. Ahora mismo, 8 de la noche, estado de Nueva York. En todas las iglesias que tienen culto hoy, se está reprendiendo a Satanás. Así es. Aquí en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, se está reprendiendo a Satanás. Pero también está en China, en Asia. Pero también está en Oriente. O sea, sin darse cuenta, el cristianismo construyó un ser con el mismo alcance del Creador. Sí. O sea, el Satanás del cristianismo, ese concepto. Número 1, un querubín. La Biblia, como decía Felipe, etimológicamente, no hay un pasaje de la Escritura que muestre a Satanás como un querubín. Punto número 2. La tercera parte de los ángeles, eso es falso. 100%. Eso es falso. No hubo ninguna rebelión en el cielo. Y que la tercera parte que vinieron, que cayeron, todo eso es falso. Sácate esa idea de la cabeza. Estamos en el 2023. Correcto. El hombre primitivo, al igual que creó, oigan esto, cuando se creó esta visión de Satanás, en el mundo venía una plaga y mataba media humanidad. Porque no habían desarrollado los hombres medicina para las plagas, para la fiebre amarilla, para la fiebre negra. No lo habían desarrollado. La ciencia no estaba tan avanzada. La ciencia no estaba tan avanzada. Ese hombre primitivo, cuyos pensamientos eran tan limitados, súper limitados, creó un Satanás que un hombre que está desarrollado hoy quiere seguir creyendo en él. Exacto. Wow. Entonces, este hombre de hoy, que es donde yo siempre voy al punto de partida, a que el hombre de hoy debe sentarse y reevaluar la espiritualidad y ver cuáles cosas de esas que heredamos de ese hombre primitivo eran realmente verdaderas y cuáles eran realmente falsas. Porque no todo lo que ese hombre desarrolló era bueno. Ese hombre primitivo, cuando no llovía en una ciudad, era el diablo. Sí. Así es. Entonces, hoy hay mucha gente que si no llueve y hay sequía, el diablo tiene control de los aires. Entonces Dios no es soberano. Exacto. ¿Qué papel juega Dios en esto? ¿Cuál es la identidad de Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios? Y hay toda una teología marcada con eso. Correcto. ¿Quiénes son los demonios? ¿Dónde vienen los ángeles caídos?
Muy fuerte. Este pueblo, pero yo no estoy viendo los superchativos. No, pues la gente yo no sé vamos lo que a tener los pasa. superchats. Usted Sí, está no viendo hay que la transmisión está fallando. Hay unos cables, una vuelta que hay que comprar. Hay batalla en los aires. Fluyan. Pero no es Satanás. Es que No. nosotros queremos perfeccionar el asunto. Correcto. Pero lo que lo perfeccionamos, vamos a seguir ojo, enseñando aquí. No es Exacto. Satanás. No es Satanás. No es Porque Satanás. Nosotros tenemos que comprar ese asunto. Que hay que No es comprar para Satanás. eso. perfeccionar eso. Sí. Entonces, active los superchats. Ahí están los números del ministerio. Si usted quisiera mandar una ofrenda para unirse a esto, esta es la Universidad del Aire. Esto es una Nosotros hemos universidad. querido hacer una universidad gratuita, porque la única forma que este pueblo estudie es haciéndolo así. Lamentablemente. Trayéndole conocimiento de alto nivel al alcance de ustedes, Felipe. Hoy muere ese diablo evangélico. Pero Escuche. no como dice el gol. No. El diablo evangélico. Mira, yo en el trayecto del ministerio, que sé que a usted también le ha pasado, porque esto es para que la gente abra los ojos. Es fácil tener a este personaje, como dice Gama, para echarle la culpa de todas las cosas malas que se salen de nuestras manos, cuando hay temas que no podemos explicar. Pero tal como habló Oscar, habló sobre algo muy interesante, y Gama también tocó de esto cuando Pablo le dice a Timoteo que hay un ser maligno dentro de nosotros. Entonces es fácil nosotros buscar un culpable y echarle la culpa a Satanás de toda nuestra ignorancia. Entonces hay enfermedad, hay problemas en la gente que me ha tocado, que yo he ido a orar por una persona, esto fue ya después que comencé a leer y todo esto, donde el mismo Dios en mi interior me decía, no, esta persona no necesita oración, necesita un psiquiatra, está loco. Oiga, es fácil. Aquí no reprendamos a nadie, Gama. No. Cierren todo el mundo, llevar a un psiquiatra. Cuando vean, el niño tiene autismo. No. Y comienzan a tratarlo, le dan una terapia y ya está quieto. Ahí no había un demonio. Pero el evangélico vuelto loco, cada vez que le daba un ataque, comenzaba a reprender al diablo y sin darse cuenta, le estaba haciendo daño al niño. Estaba haciendo daño. Lo estaba traumando. Así mismo. Entonces hay personas que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de miedo. Señores, no es ese diablo fabricado por la religión. Sácate eso de la cabeza. La Biblia dice que al que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y la libertad viene con el conocimiento de las Escrituras. Entonces no podemos nosotros centralizar de que existe un ser, de que todo el tiempo te está persiguiendo. Hay gente que si le duele la pierna, el diablo le está haciendo doler la pierna. Hay gente que si tienen problemas para no pagar la casa, el diablo le está comiendo la finanza. Hay gente que si tienen problemas en el matrimonio, el diablo, y no fue el diablo que te desbarató el matrimonio, hijo, fue que tú no cumpliste como esposo, tú no cumpliste como esposa, te descuidaste. Exacto. Y vino problemas, falta de comunicación, se dividió el matrimonio, pero no fue el diablo, señores. Pero ¿qué es lo más fácil para nosotros hoy en día? Seguir en ese mundo de ignorancia y comenzar a echarle la culpa a este ser fabricado y creado por las religiones para mantener un pueblo cautivo. Y es por eso que en todos los domingos, en toda la iglesia, pasan los mismos endemoniados. La misma gente cae por el suelo, oramos y la gente sigue atada, porque no es un tema de un ser espiritual por ahí maligno que anda. Es tiempo de nosotros irnos a la luz de las Escrituras y comenzar nosotros a asumir errores. Son cosas nuestras, mis amados. Si hoy en día estamos enfermos, si hoy en día tenemos problemas financieros, yo le digo a una persona muy fácil, Oscar, ¿tú quieres prosperar? Trabaja. Trabaja. Es sencillo. Fájate no te vayas por un monte de No, que yo tengo que orar y de que Dios se me va a revelar ahí. ¿Tú quieres prosperar? Trabaja. Fájate. O sea, hay cosas que no son como nosotros las queremos hacer. Dios te va a bendecir, pero es de las cosas que tú tienes en tus manos. ¿Estás entendiendo? Es como que tú le pidas a Dios un carro, pero tú no tengas licencia. Entonces, yo he conocido muchas personas, y aquí voy, Gama, que esto es muy interesante. Dale. Hay personas que le creen a Dios, oran, ayunan, están aquí en este país sin papeles, están manejando en fe. Señor, yo me voy a arriesgar ahí en fe. Yo reprendo al diablo, yo reprendo todos los demonios, a mí la policía no me para, yo soy tungido, lo para la policía. Te para sin seguro, te para sin licencia, te para sin placa. ¿Qué va a pasar contigo? Te van a meter preso. La pregunta está, ¿fue el diablo que se te levantó? Eso fue un tema de ignorancia. Entonces hay personas que están siendo traumadas en muchas relaciones de la vida y según en su concepto hay un ser que no existe ese ser. Es un tema de la ignorancia. Ellos mismos se están fabricando su propio Satanás y ellos mismos están luchando contra algo que verdaderamente no existe. No existe. Que cuando tú te vas a la raíz, cuando tú te vas a la profundidad, tú dices, aquí no había nadie. Yo estaba peleando contra algo que no existe. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene el tema de la ignorancia. Esa misma ignorancia te hace mantenerte ciego, te hace mantenerte enfermo, te hace mantenerte en depresión. Y yo creo que esto es un tema muy importante para nosotros comenzar a quitarnos todos estos tabúes de la mente, tabúes que han sido fabricados por las religiones.
Porque entonces nuestro Dios no tiene tanto poder. No. Que todo el tiempo hay que estar mencionando al diablo. Y todo el tiempo hay que estar mencionando demonios, señores. Hay cosas que no es el diablo, que no son los demonios. Que no son los demonios. Hay cosas que somos nosotros mismos que la hemos fabricado. Una palabra muy importante. Causa y efecto. Que de hecho, Filipito, como es la Universidad del Aire, estoy buscando un libro, no lo encuentro. Un libro para recomendárselo a la audiencia, para que estudie. Porque es más fácil tomar atajo y decir que Satanás existe sin tú hacer tu previa investigación, ¿me entiendes? Sí. O sea que el concepto de los griegos llamado daimon, ¿verdad? Como demonio o como diablo, ¿me entiendes? Es un concepto que surge o que comienza también a coger poder a partir del siglo XI. Correcto. Entonces, de ahí entonces que nosotros venimos entonces cogiendo todas esas cosas. Y por eso hay gente, por eso yo no creo en cuando, cuando se arman esos shows evangélicos. Yo no creo en eso. Yo lo que sí creo es que existen fuerzas, sí, que son fuerzas externas, que son fuerzas, ¿me entiendes? Eso yo sí creo en eso. Claro, hay una lucha entre obviamente hay ¿entiendes? Pero claro, no una personificación como tal de ese Satanás, ¿me entiendes? Y si lo hay, está limitado en ese sentido. O sea, nuestro Dios no ha perdido el control. Exacto, porque si él es que te dice, en el segundo Isaías, si él es que te dice, yo soy que creo el bien y creo el mal, o sea, la adversidad la creo yo, entonces yo creo que se cae esa creencia, se cae automáticamente. O sea, si el mismo Dios es que crea el bien y crea el mal, entonces, ¿qué papel viene a jugar ahí el que nosotros conocemos como Satán? Correcto. Hay mucha gente ahí turbada. Tómense la pastilla, señor, en el chat. Tómense la pastilla. Escuchen esto. Ve con Dios. Recuerden que esto es la Universidad del Aire. Correcto. O sea, nosotros, esta plataforma es para seres despiertos, no para gente que están entreteniéndose en la religión. Ve en paz. Si quieres, hasta desuscríbete del canal. Porque nosotros representamos una conciencia. Sí. Es algo totalmente distinto a lo que la gente ha visto. Bendiciones para Carlos Feliciano desde México. Bendiciones para la gente del Super Chat. Sí, actívense los Super Chat. Señor, vamos a activar los Super Chat. Vamos a activar los Super Chat. Porque esto que está poniendo bueno y picante. Vamos a activar los Super Chat. Ahí están los números del CEL del ministerio. Que vamos a comprar toda esta luz, a poner esta vaina bien. Oiga lo que sucede. Nosotros somos una generación de personas que no creemos en esos cánticos proféticos. De que tú eres el profeta, el mago. No. El fundamento nuestro es la Biblia. Sin interpretación humana. No vamos a divinizar la interpretación humana. Porque aquí hay mucha gente que cree en la Biblia, pero desde su interpretación. La Biblia dice que ninguna palabra, profecía de la Escritura es de interpretación privada. El problema no es la Biblia. No. El problema son tus interpretaciones. Correcto. Tus interpretaciones que han dicho que Satanás es el cuarto poder en el cielo, donde la Biblia no lo dice. Tus interpretaciones que han dicho que la tercera parte de los ángeles cayó, donde la Biblia no lo dice. Tus interpretaciones que dicen que Satanás es el todopoderoso que está en todos los lugares, cuando la Biblia no lo dice. Entonces, lo que la Biblia dice es una cosa. La interpretación humana es otra. Entonces, ¿qué es la religión? La religión es la organización donde se ha divinizado la interpretación de un hombre por un libro sagrado. Entonces, se ha impuesto a la mala esa interpretación. Sí. Por eso tuvimos la Santa Inquisición. Por eso tuvimos las cruzadas. Por la falta de tolerancia, no hacia Dios, sino hacia una interpretación diferente. Sócrates decía que el que no estudia no tiene derecho a la palabra. Así es. Entonces, desde la ignorancia no se habla. Desde la ignorancia no se dice. Como dice mi amigo el apóstol Israel, otros dicen que él es el cuarto poder en el cielo. ¿Qué cuarto poder? Sí, mucha gente lo dice. En el cielo no hay segundo, ni tercer, ni cuarto poder. En el cielo hay un Dios soberano. Entonces, al hablar de Satanás, sus artimañas, la Biblia dice que él es padre de mentira. Sí. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Sí. Entonces, lo vemos como un Dios que ha cegado el entendimiento del incrédulo. Este mundo está bajo la mentira, la falsedad y el engaño. Así es. Y la forma más sutil
de este ser maligno operar es hacerte entender que él no existe. Exacto. Y otros, hacerlo entender que todo lo que pasa en el mundo es el resultado de él. El hombre es lo suficientemente malo para que sin existir el diablo derribar una torre gemela y matar miles de personas. Claro que sí. Así El hombre, óigame, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no tenemos que buscar demonios ahí. No, por no, medio. imposible. Tenemos que ver la maldad del hombre en su máxima expresión. Escuchen esto. La maldad del hombre en su máxima expresión. Si el hombre natural pudiera hacerle daño al mundo demoníaco, hace rato que los demonios no existieran. Así es. Lo que pasa es que esta cosa, Pablo dice, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque no la puede entender. Porque los demonios y Satanás, tú no lo puedes entender desde el entendimiento humano. Sí, Ya vimos a Satanás desmitificado. sí. Ya desmitificamos el personaje. Sí. O sea, ese personaje que te han hablado no existe. Ahora, Que era músico. Que que sí, era que- músico. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué habla la Biblia? El estudio de la Biblia tiene reglas Sí, que son claras, precisas y puntuales. Es importante preguntarle. Usted se expone a un pastor, a un predicador, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Hay hermenéutica. correcto. Hay leyes de interpretación. Lo que pasa es que el pueblo no la conoce. La Biblia está ahí. El problema no es la Biblia, es la interpretación. Exacto. Y como tú le prestas más tiempo al Instagram, al YouTube, al Facebook, que sale más barato, Sale más te barato. ahorra menos tiempo. Escuchar que otro lo haga por ti, Sí. por tu falta de responsabilidad. Sí. La Biblia dice que los de Berea eran más inteligentes, más inquietos, más entendidos. Porque lo que Pablo decía, ellos lo consultaban por la escritura. Pero el pueblo no quiere eso. Entonces No, te no. vuelve un borrego, El maestro. pueblo lo que quiere es estar repitiendo lo que otro dijo. Pero lo que pasa es que hay un... Y hay está un- validando experiencia que otro tuvo. Sí, eso es. Lo que pasa es que hay un problema, maestro. El problema radica, y Felipito, Sí. en lo siguiente. El problema es que es un poco difícil, obviamente, decir esto, pero hay que decirlo. Y nosotros lo que estamos tratando de arrojar luz Correcto. es que cuando tú lees una interpretación, o sea, o una versión bíblica, tú lees el hacer, o sea, el tú literalizar ese texto, ponerlo tal literal como tú lo estás leyendo, ya ese es el primer problema. Correcto. Y ese es el problema más grande que poseen los cristianos evangélicos, ¿me entiendes? 100%. Porque tú tienes que irte al texto y cada vez que el maestro está dando las enseñanzas, los viernes mayormente y también los sábados, pues el maestro habla de que él se encontraba estudiando el texto griego, Sí. ya sea del Nuevo Testamento o el texto hebreo del Antiguo. Entonces, cuando tú te vas a la fuente, yo creo que de la fuente tú sí puedes sacar una conclusión, pero estudiando, obviamente. ¿Me Correcto, entiendes? correcto. Entonces es imposible tú tener un conocimiento de la escritura cuando tú no estás fundamentado en una base, o sea, en lo que... Entonces, pero yo no creo en teólogo. De eso, en mi línea de estudio no es yo buscar la línea mía de estudio es lo que es, o sea, lo que son los académicos. Correcto. Porque los académicos son los que te van a llevar a ti a tú abrir ese abanico de investigación y tú hacer tus propias investigaciones en cuanto a un tema, ¿me entiendes? Que tú estás Correcto, haciendo. a tener una construcción buena teológica. Bendecimos, Gama, la gente te está activando ahí con el Está con el activando superchat. la- Anderson y Ministerio de Liberación Celestial, Éxodo, gracias por su superchat. Ministerio, él hace una pregunta ahí. Sí. En verdad, dice, en verdad muchos de los que están en cabina no entienden lo que Jairo explica. Todo lo que tiene demonio ni implica que esté enfermo mentalmente, pero que todo lo que está enfermo mentalmente sí tiene demonio. Miren esto. Sí, sí. Él se refiere a los que están en el chat, yo creo. Pero para todos los Orbe, Ajá. que Orbe ministra liberación. Ya hemos desmitificado esta falacia de Satanás, ¿verdad? Sí. Ujú. Ahora, ¿quiénes están llamados a ministrar liberación? Hmm. Aún dentro del catolicismo romano tenemos los exorcistas. Sí. Ujú.
son personas que se dedican al estudio del demonio. Del demonio. Entonces mucha gente confunde al concepto ha-Satán con el demonio. Correcto. Existe el mal. Hay fuerzas y energías. Jesús se encontró con un gadareno que ese solo tenía más de 6,000 demonios en su cuerpo. Legiones. Porque tenía legiones. Legiones de demonios en su cuerpo. ¿Dónde se anidan los demonios en el ser humano? Ese tu pastor no te lo puede decir. No. Ese el profeta no te lo puede decir. Es que tú no lo aprendes en el Instituto Bíblico. Porque aquí se separan los hombres y los muchachos. Los muchachos. O sea, en cuanto a teoría y hablar bobadas, todo el mundo la puede hablar. Ahora, vamos a hablar aquí en materia. Hablemos de liberación. Cuando el ser humano es poseído por un demonio, que son escasas, escasas las posesiones demoníacas. Eso se puede dar cada 20 años, 30 años, una en el mundo. Escasas. Oigan esto. Las posesiones demoníacas son escasas. Y aún en el mismo ministerio de Jesús, usted podía ver que estas posesiones demoníacas eran distintas a lo que vemos hoy. Usted nunca vio a Jesús de quien está hablando diálogos, sacando informaciones. Son boberías que la gente hoy vive haciendo. Con lo que hemos explicado hoy, la gente dice, pues Satanás no existe. Idiota, te estamos diciendo que esos conceptos, ese Satanás no existe. eso es producto de una construcción teológica. Correcto. Sí. Aprende a hacer la diferencia entre una cosa y otra. De todo lo que de toda la información que te dan, no saque la ignorancia parcial de una vez. Cuestiona, investiga. Si tú cuestionaras de esta misma forma que quieres cuestionar la enseñanza, de la misma forma cuando te la impusieron, tu vida fuera otra. Pero la idea de tú creer en ese Satanás personal que anda detrás de ti, te ha paralizado la existencia. Por eso yo le dije a ustedes que esta plataforma es para seres despiertos. Sí. Esto no es para ignorantes. Así es. Bendecimos a Magdalena Abreu. Entonces vamos a activar los superchats, que hoy vamos a hablar claro aquí. Correcto. Sí, Activa sin los miedo. superchats. Gama, mira, y bien rápido, yo lo que considero más, que hay predicadores, ministros, pastores que tienen miedo a tocar este tema y mucha gente lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque hay predicadores que si le quitamos al diablo de su ministerio, se acaba la invitación. Y los bolsillos si sacamos al diablo de las iglesias, si sacamos al diablo de nuestras prédicas, ese diablo que está todos los días atacándote, que te quiere matar, que se te aparece en sueños, que te está torturando, si quitamos ese diablo de la iglesia, mucha gente va a perder su ministerio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es abriéndote tus ojos. Aprende a tener pensamiento crítico. No te vayas con la ignorancia. Aquí nadie está hablando de que no existe fuerza del mal, porque tanto el pastor y el maestro Gamaliel como Oscar, como yo, nosotros hemos tenido momentos que hemos orado por personas que han estado bajo una influencia. Y hemos orado y hemos visto cómo Dios la ha liberado. Lo que estamos hablando es que hay mucha gente que su batalla no es el diablo, ese es el que ellos mismos se han creado. La mayoría son hasta problemas y situaciones del alma, problemas mentales, que si la manejamos de otra manera, con un consejo, una charla, una manera, esa persona es liberada. Con un especialista del área. Correctamente. Dice mi amigo el apóstol Israel Martínez, ojo, algunos dicen que han batallado con el diablo, porque el diablo no lo conoce. Así. El diablo no puede estar en dos lugares a la misma vez. Miren algo. Imagínense este escenario. Mateo 25 dice que en aquel día muchos le dirán al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lengua, sanamos enfermos. Y Él le dirá, yo no te conozco. ¿Tú sabes lo que es una gente que habla en lengua, sana enfermo y profetiza? Y que Dios le diga que no lo conoció. Wow, o sea que para profetizar no hay que conocer a Dios. Para orar por enfermos que se sanen no hay que estar conectado con Dios. Porque la misma Biblia, el labio de Jesús, reconoce que todas esas cosas se pueden hacer sin tener contacto con el ser divino. Con el divino. Y aún la gente teniendo la Biblia no lo entiende. No lo entiende. Tú no me llamas apartado de mí. No los conozco. O sea que esas prácticas no validan que Dios esté contigo o que tú hayas conocido a Dios. Conocer a Dios es conocer la palabra. Así es. Si tú no dices que conoces a alguien y nunca lo he escuchado hablar, ¿cómo tú lo vas a conocer? Y eso te va a hacer libre. ¿Me entiendes? Cuando tú conoces la palabra, lámpara a mi pie tu palabra
y lumbrera mis caminos. Entonces, cuando hablamos del tema de la demoniología, es un tema que despierta muchas pasiones, sí, y que yo sé que muchos de ustedes están revolteados. Los exorcistas de Roma, porque yo he participado en cursillo de exorcista, lo primero que el exorcista de Roma tiene que conocer las facciones psicológicas del ser humano. Porque alguien viene de ti y te dice que tiene demonio. Ya porque él lo diga, tú tienes que validarlo. No. La mente crea demonios que no existen más que ahí. Exacto. La mente es el almacén de las vivencias de la vida. correcto. Eso es tu almacén de memorias. Entonces, a veces la mente fantaseando te crea un demonio. Entonces, cuando tú vienes de donde el exorcista, que te ve expulsar la entidad, lo primero que él evalúa, tiene que evaluar que lo que tú vienes o lo que tú tienes no pertenezca al plano de la materia. En otras palabras, la mayoría de males que tú tienes, la Biblia dice que son una herencia de tus padres. Son conductas aprendidas. Entonces, el exorcista, el que va a sacar el demonio, debe evaluar si lo que te pasa a ti se puede resolver en el campo de la materia. Wow. Una vez él examine eso por medio de terapias, y la liberación empieza con la confesión. No es que tú vas a venir al culto, raca, taca, taca, raca, taca, taca, cae en el piso y te revuelca. Ahí no ha habido liberación. Porque no te han confrontado. Eso es un show Son mediático. show mediático. La liberación Son comienza show en la mediáticos, confesión. show barato. Vamos a recibir una llamada ahora mismo del profeta y apóstol. Bendiciones. Shalom, mi hermanazo. Está en el aire. Todos los que están ahí en la cabina. Saludos, Manda campeón. una palabra de liberación porque caigan estos pichones. Ay, Dios mío. Señor, el pastor Albert Montero de Santo Domingo. Adelante, Sí, Olver. Oye, Olver. el tema está interesante y es algo que tú estás explicando, porque realmente la gente tiene una confusión fuerte con el asunto de lo que es Satanás y los demonios. Entonces, tú sabes que el joven que está ahí explicando, él explica algo, pero a la vez como que se contradice, porque entonces él dice que realmente, él dice, no, que el diablo, que hay gente que se sueña que el diablo, hay cosas de los sueños que son profundos, los sueños son un portal tremendo, donde los demonios entran, porque lo del diablo sabemos ya teológicamente el término. Pero en la parte de lo que tú explicas, maestro Gamaliel, de los demonios, eso es una realidad. Y todo aquel que tiene una enfermedad mental por su posición de salud mental y su bajo nivel de conciencia, entra en demonios. Wow, está fuerte. Pero todo aquel que está poseído por demonios, tiene demonios, no implica que tenga enfermedad mental. Yo tengo el caso de una médico profesional de República Dominicana que habían dado muchísimo lugar, una mujer profesional, Jairo, pero tenía problemas demoníacos. Si tú hablabas con ella, la mujer normal, pero en el que tú le ponías la mano ya había otra mujer ahí. Entonces, estamos hablando de alguien que realmente no tiene un problema de salud mental, pero tiene demonio. Wow, está fuerte eso. ¿Tú me entiendes? Claro, está fuerte. Entonces, ese asunto, el asunto de la demonología, es un asunto que hay que tomar la parte de lo que ustedes están hablando, de eso que la gente agarra, que tú el diablo. Pero realmente hay una fuerza negativa y tenemos que entender la teología del escritor. Porque hablaba uno de los panelistas ahí que decía, no, porque la Biblia presenta que Dios crea como el mal, que de él viene lo bueno y viene lo malo. Hay que pensar la teología del escritor, lo que pensaban ellos, que ellos pensaban que todo venía de parte de Dios. Entonces, esa parte también hay que ver ahí. Sí, porque eso fue evolucionando con el tiempo. Sí, lógico. Claro, porque es que hay que ver lo que el escritor pensaba. Ahora, ¿qué pensamos nosotros hoy? Exactamente. Va a ir variando. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero, ¿qué vamos a decir nosotros cuando en la iglesia entonces viene alguien y te empieza a caminar para atrás como un cangrejo? ¿Qué vamos a decir ahí?
Oye, que pregunta a alguien aquí. ¿Y ese género? Y el género que no sale sino como oración ayuno. Voy para allá ahora. Sí, vamos a darle a eso, claro. Bendiciones. Amén. Un abrazo. Dame un segundito, Gama, bien rápido, si puede. Sí, porque Dale, te dio tu dale. palo. Sí, no, me tiró. Me tiró. Defiéndete, vamos. No, con los Aprecia. brazos cruzados no. Mira, quiero felicitar al pastor Olver Montero. Tú sabes que Olver fue de los primeros 5 estudiantes que yo tuve en Santo Domingo. Y me uno un lazo de amistad muy profundo con él y su esposa. Olver fue miembro de mi iglesia, Comunidad Cristiana de Restauración, cuando yo pastoreaba en la República Dominicana, en Caballona. Y fue el padre que trajo todos esos estudiantes de Jaina que estudiaron conmigo, llegaron gracias a Olver Montero, que estoy impresionado por todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Felipe. Atención, Salud y bendiciones, agárrate, pastor. Olver, agárrate. No, salud y bendiciones, pastor Olver. No, está buena la observación que él hizo, pero quizá creo que no está viendo la transmisión desde el comienzo. Porque lo que yo estoy tratando es sobre... Ahí voy. Te está escuchando Sergio. No, ahí Si voy. tú no defiendes con Ahí voy. categoría, No, ahí voy. Con categoría. Recuérdate que Sergio te está escuchando, que es tu pastor. Bendecimos. Sí. Atención, Sergio. Bendecimos a Saba 809 del Super Chat. Y Elizabeth, Y Elizabeth, gracias, vamos a Vázquez activar los superchats. Necesitamos tener 20 gente con los superchats. Exacto. Sí, hombre. 20 gente, que 2000 y pico gente activo. Ahí voy. Si comenzamos a ver la transmisión desde el inicio, estamos aquí tratando sobre el origen de Satanás. Y yo comencé con la primera pregunta que me hizo Oscar. Mayormente en todo mi diálogo hoy, yo he estado basado sobre el Satanás de la ignorancia. Sí. Desde ese punto de vista. No estamos negando sobre la liberación, porque yo soy evangelista. Incluso yo tengo video en YouTube que tú me puedes buscar, Luis Felipe Rivera, liberación. Y hay gente que uno ora por ellos y son liberados. Yo creo en eso. Pero en realidad la enseñanza de hoy no se trata de eso. Se trata de abrirle los ojos a la gente sobre el Satanás de la ignorancia, que todo lo que yo me sueño es un diablo que me está persiguiendo. Que si mi hijo está enfermo, se levantó Satanás en la casa. Estoy hablando desde ese punto de la ignorancia de Satanás. Ese ser que nosotros tenemos en nuestra mente, que no existe, que es un concepto creado de nuestra imaginación y del cristianismo, de ese ser es que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando que no existe un Satanás, que no existe un ser del mal, que no existe una fuerza del mal. Pero es necesario decirle a la gente, porque yo se lo digo, muchas personas me escriben, muchas personas me llaman. Y así mismo, que yo a veces hasta hago el papel de psicólogo, yo a la gente le escucho. Y yo le pregunto, cuando me llama, mira que tengo un hijo mío, toda la noche, él agarra botella, se quiere dar golpe, y está endemoniado, y es morado, y es muy intercedido. Y yo comienzo a hacerle preguntas. Y cuando comienzo a ver un patrón, digo, aquí no hay un demonio, aquí hay un espíritu en la mente de ese joven. Y le digo, sierva, en el nombre de Cristo, espero que no se me sienta mal, ¿usted le lleva a un psicólogo? No, varón, yo no le llevo a un psicólogo. Digo, vamos a seguir orando, pero trate, pero yo sé ya cuál es la respuesta. Pero yo, para que no se sienta mal, pero trate de llevar a un psicólogo, porque el pastor le dice que está endemoniado, todo el mundo le dice que es endemoniado y que un demonio lo está atormentando. Sí. Llevan a un psicólogo. Cuando lo llevan al psicólogo, se glorificó Dios. Entonces había un demonio ahí, no había un demonio, había un problema mental. Había un problema del alma, de ese diablo que me estoy refiriendo. Fruto de la ignorancia. Fruto de la ignorancia. Yo estoy hablando que los exorcistas, que yo lo que voy a levantar es una compañía de exorcistas ahora. No, porque yo mismo estaba pensando, porque yo ven acá, 3 programas corridos de Satanás, liberación. Y yo, maestro, pero se le está yendo como... Esto tiene como eslogan la Universidad del Aire. Saluda a Kenia Hurtado, que tiene un super chat fuerte ahí. Frank, que está ahí. Sí. Oigan esto, señores, miren esto. Lo que pasa es que en la universidad incluso hay lo que se trata de la diabología. Sí. Lo que pasa es que la gente no lo estudia porque... Y la gente, nosotros no lo decimos aquí. ¿Quién lo va a decir? O demoniología. No, diabología. Sí, diabología, todo esto. Voy a levantar un movimiento de exorcistas. Conformado. Un movimiento cristiano protestante. Hombres que tienen ese llamado, como el Padre Pío, el Padre Portella, que son hombres que están en el catolicismo, pero fueron hombres grandes en lo que es la liberación. Dice él, hay demonios, la Biblia dice, y este género no sale, sino con ayuno y oración. Oh, sí, la palabra ayuno en ese pasaje aparece por primera vez en la Biblia del reverendo Scofield. Cuando la Biblia dice que este género no sale, sino con ayuno y oración, Jesús nunca mencionó la palabra ayuno. Y el género que se estaba refiriendo no era un demonio. Exacto. Estaba hablando de la incredulidad del pueblo que estaba ahí. Y esa incredulidad, según la enseñanza del maestro, no sale si no hay mucha oración.
La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Todos nosotros estamos a la misma distancia de Dios. Si tú sientes que en tu vida las cosas se han puesto contrarias y opuestas y sientes que Dios te ha alejado de ti, simplemente acércate a Él a través de la oración. Sí. La oración es una herramienta milenaria que da unos resultados satisfactorios. No tengas ansiedad ni estés afanada por nada, ni afanado. Nosotros de esta plataforma bendecimos tu vida y oramos que el Dios de la Biblia se te revele. Amén. No el Dios de tu mente, no el Dios de la religión, el Dios de la Biblia. Quedan todos invitados a mañana a continuar en este su espacio, Conexión Radio. Mañana viernes y el sábado, señores, mañana viernes y el sábado en Casa de Luz voy a estar dando una conferencia con el tema Conexión con el Espíritu Santo. Fue una serie que iniciamos el viernes pasado. Mañana viernes y sábado, aquí en Casa de Luz, 3000 de la John F. Kennedy Boulevard. Vamos a estar ministrando liberación. Conexión con el Espíritu Santo. Ahí está mi amigo y mi hermano, Apóstol Jonathan Gómez. Jonathan nunca Super llama, chat. Jonathan llama, tú no sabes. Llama. Llama, Dice el llama. éxito en el programa. Muy Ey, bueno. Mi hermano Jonathan, ese es mi hermano. Es duro. Jonathan, Es de lo abajo, bueno. abajo, Es de lo Jonathan bueno. Gómez. Un carrito andaba. Uno de los únicos apóstoles que queda en Dominicana. Pero espera. Duro. No, porque el maestro no puede contradecirse. Él dijo que nada más quedaban 2 apóstoles. Él es uno de ellos. Él es uno de ellos. Le va a tirar ese gancho. Él es uno de ellos. Por eso yo dejé 2. No, claro. Porque tengo a mi amigo Israel Martínez en Colombia y tengo a Jonathan Gómez en Dominicana. ¿Me está entendiendo? Claro. Te va a complicar la vida. Claro. Pero te va a complicar ahora. Señores, sean todos bendecidos. Mañana nos vemos aquí de nuevo en Conexión Radio. Shalom, Y shalom. la gente que vive en Nueva York y en New Jersey están todos invitados a nuestro culto. Viernes 9 de la noche, no tengan excusa. Mañana viernes a las 9 de la noche empezamos con la Escuela del Alma. 9 de la noche, tú sales de tu trabajo, vas a tu casa, te bañas, hablas con tus hijos, juegas con ellos. Y a las 9 de la noche te encuentras aquí en Casa de Luz. Apóstol Israel, nos vemos pronto allí en Colombia. Voy para Colombia a comer un poco de pescado con mi apóstol. Saludos al apóstol Israel Martínez. Israel Martínez allá en Cartagena. Sean más que bendecidos. Pasen buenas noches. Shalom, shalom.